Mi esposa fue atacada por la esposa de su amante, le rompió el brazo y yo la abandoné. Últimamente mi novia comenzó a comportarse de una manera que no me deja tranquilo. Al principio pensé que estaba exagerando, pero mientras más lo analizo, más siento que algo no encaja. Todo empezó con detalles pequeños. Cosas que, por separado, podrían parecer normales. Pero cuando las juntas una detrás de otra, forman una imagen bastante fea. Antes dejaba su teléfono en cualquier parte del departamento. A veces sobre la mesa de la cocina, otras veces en el sofá o incluso cargando en el baño. Nunca le importó demasiado. Yo tampoco era ese tipo de hombre inseguro que necesita revisar conversaciones ajenas para sentirse tranquilo. Siempre pensé que si una relación llega al punto donde necesitas vigilar a la otra persona, entonces ya está rota. Pero de un mes para acá cambió completamente. Ahora lleva el celular a todos lados. Literalmente a todos lados. Si se levanta por agua a las 3 de la mañana, el teléfono va con ella. Si se ducha, lo deja sobre el lavabo. Si cocina, está boca abajo al lado de la estufa. Incluso empezó a dormir abrazándolo. No estoy exagerando. La primera vez que lo noté me reí y le pregunté si esperaba una llamada de emergencia del presidente o algo así. Ella solo sonrió nerviosa y dijo que últimamente estaba muy acostumbrada al teléfono. La respuesta me pareció rara, pero no dije nada. Luego comenzaron las otras cosas. Empezó a poner el móvil en modo silencioso cuando antes nunca lo hacía. Las notificaciones dejaron de aparecer en pantalla. Cambió la contraseña, algo que tampoco había hecho en años. Y lo peor de todo fue que empezó a girar el teléfono apenas yo entraba en la habitación, como si quisiera asegurarse de que no pudiera ver nada aunque estuviera a varios metros. Eso fue lo que realmente empezó a destruirme por dentro. Porque una cosa es tener privacidad y otra muy distinta actuar como alguien que está escondiendo pruebas de un crimen. Intenté convencerme de que todo estaba en mi cabeza. Tal vez veía demasiadas historias de infidelidades en Internet. Tal vez solo estaba estresado por el trabajo y proyectando inseguridades donde no las había. Pero entonces ocurrió algo que no puedo sacarme de la cabeza. La semana pasada nos quedamos viendo una película en la sala. Ella se quedó dormida sobre mi hombro. Su teléfono vibró 2 veces seguidas y por reflejo miré la pantalla. No vi el mensaje completo. Solo vi un nombre. Daniel. Y debajo una parte del texto. Ya extraño verte. Eso fue todo. La pantalla se apagó enseguida. Sentí un vacío horrible en el estómago. Uno de esos momentos donde el cuerpo entiende algo antes que la mente. Me quedé congelado mirando la televisión sin escuchar absolutamente nada de la película. Tal vez era un amigo. Tal vez era un compañero de trabajo. Tal vez había una explicación completamente inocente. Pero honestamente, ¿qué hombre le escribe ya extraño verte a una mujer comprometida a las 11:30 de la noche? No dije nada cuando despertó. Ni siquiera mencioné el mensaje. Quería observar. Necesitaba saber si estaba perdiendo la cabeza o si realmente algo estaba pasando frente a mis ojos. Desde ese día empecé a notar aún más cosas. Ella sonríe mirando el teléfono y luego oculta la pantalla cuando me acerco. A veces parece distante conmigo, pero 5 minutos después está riéndose sola leyendo algo. Hace 2 días estaba cocinando mientras ella respondía mensajes en el sofá. Escuché claramente el sonido de una foto enviada. Cuando entré a la sala bloqueó el teléfono tan rápido que casi lo tira al suelo. Le pregunté directamente. ¿Todo bien? Y respondió demasiado rápido. Sí, ¿por qué? Ese por qué sonó defensivo. Como si ya estuviera preparada para una acusación. Lo peor es que desde entonces no puedo dormir bien. Mi mente no deja de imaginar escenarios. Intento actuar normal, pero cada vez que vibra su teléfono siento una presión horrible en el pecho. Ayer finalmente decidí hablar con ella de frente. Le dije que últimamente la sentía distante y que su comportamiento con el teléfono me parecía extraño. Pensé que se molestaría. Pero no, y eso fue aún peor. Simplemente me miró tranquila y dijo. ¿Estás paranoico?
No hubo enojo. No hubo sorpresa. Solo esa frase fría. Estás paranoico. Después se acercó, me dio un beso rápido y siguió viendo videos como si nada hubiera pasado. No sé explicar por qué, pero esa reacción me dejó más inquieto que cualquier pelea. Porque cuando una persona inocente escucha una acusación así, normalmente intenta tranquilizarte. Explica las cosas. Pregunta qué ocurre. Ella no hizo nada de eso. Solo intentó hacerme sentir loco. Y ahora estoy aquí, escribiendo esto mientras ella duerme a mi lado abrazada a ese maldito teléfono como si guardara secretos ahí dentro. Tal vez estoy exagerando. O tal vez mi relación acaba de romperse y soy el último en enterarme. Después de escribir todo eso pensé que tal vez necesitaba calmarme. Honestamente quería creer que estaba siendo un idiota inseguro y nada más. Me repetí 1000 veces que una relación de 4 años no se destruye por una corazonada. Pero las cosas siguieron empeorando. Los siguientes días fueron extraños. Ella actuaba normal, demasiado normal. Cariñosa cuando yo parecía distante. Atenta cuando notaba que la observaba. Era como si intentara mantener todo perfectamente equilibrado para que yo no explotara. Y justamente eso me hacía sospechar más. Porque cuando alguien cambia de comportamiento tan rápido, normalmente es porque sabe que está siendo observado. Comencé a prestar atención a horarios, pequeñas rutinas y detalles que antes jamás habría notado. Siempre sonaba una notificación cerca de las 10:30 de la noche. Siempre sonreía mirando la pantalla antes de ir al baño. Y siempre regresaba escribiendo algo. Nunca soltaba el teléfono. Ni siquiera para dormir. Hace unos días fingí quedarme dormido antes que ella. Cerré los ojos y esperé. Al principio no pasó nada. Pero unos 20 minutos después escuché el sonido suave de sus dedos escribiendo. Abrí apenas un poco los ojos. La luz del celular iluminaba su cara en la oscuridad. Y estaba sonriendo. No una sonrisa casual. Era esa sonrisa que tienes cuando alguien te gusta de verdad. Sentí algo horrible en el pecho en ese instante. Una mezcla de rabia, miedo y humillación. Porque llevaba semanas intentando convencerme de que todo tenía explicación, pero ver esa expresión fue diferente. No parecía la cara de una mujer hablando con una amiga. Parecía enamorada. Me di vuelta despacio fingiendo moverme dormido y ella escondió el teléfono debajo de la almohada de inmediato. Debajo de la almohada. Exactamente como si estuviera escondiendo evidencia. En ese momento creo que algo dentro de mí terminó de romperse. Al día siguiente decidí hacer algo de lo que no estoy orgulloso. Sé que mucha gente dirá que estuvo mal y probablemente tengan razón, pero ya no podía soportar vivir sintiéndome un loco dentro de mi propia casa. Esperé a que ella se duchara. El teléfono estaba cargando en la cocina. Por primera vez en semanas lo había dejado solo. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que iba a escucharme desde el baño. Caminé hacia la mesa sintiéndome como un criminal. Tomé el teléfono. Bloqueado. Intenté recordar el patrón que vi alguna vez hace meses. Fallé. Intenté otra vez. Fallé de nuevo. La tercera vez el teléfono vibró y apareció el aviso de que tendría que esperar 30 segundos. Casi lo dejo donde estaba. Pero entonces vi algo reflejado en la pantalla antes de que se bloqueara por completo. Un mensaje. No completo. Solo una notificación emergente. Anoche soñé contigo. Y debajo. Daniel corazón rojo. Sentí literalmente cómo me temblaban las manos. No era una sospecha. No era paranoia. No era inseguridad. Había otro hombre. Y ni siquiera intentaba ocultar el tono de lo que tenían. Escuché el agua de la ducha detenerse y dejé el teléfono exactamente donde estaba antes de que ella saliera. Tuve que fingir normalidad el resto del día mientras por dentro sentía que me estaba pudriendo. Ella me hablaba de cosas completamente normales. Del supermercado. Del trabajo. De una serie que quería ver conmigo el fin de semana.
Y yo solo podía pensar en ella sonriendo en la oscuridad mientras otro hombre le escribía mensajes románticos. Lo peor no era siquiera imaginar que pudiera acostarse con él. Lo peor era entender que emocionalmente ya estaba en otro lugar. Esa noche casi no hablamos. Ella notó mi frialdad y preguntó qué me pasaba. Le dije que estaba cansado. Técnicamente no era mentira. Nunca me había sentido tan agotado mentalmente. A la madrugada me desperté y vi que ella no estaba en la cama. La encontré en la cocina. Descalza. Con una sudadera enorme. Escribiendo mensajes sonriendo otra vez. Cuando me vio aparecer dio un pequeño salto y bloqueó el teléfono de inmediato. ¿Qué haces despierta?, preguntó. Podría preguntarte lo mismo. Se quedó callada unos segundos antes de responder. No podía dormir. Asentí como si le creyera. Pero entonces pasó algo que terminó de destruir cualquier duda que me quedaba. Su teléfono vibró nuevamente. Ella lo giró rápido. Demasiado rápido. Pero no lo suficiente. Vi el nombre otra vez. Daniel. Y debajo del nombre apareció un corazón rojo enorme. Ella notó que lo había visto. Lo supe por su cara. Hubo unos segundos de silencio incómodo. Después dijo algo que todavía me da rabia recordar. No es lo que piensas. La típica frase. La frase más cliché del planeta. Y aún así dolió muchísimo escucharla. Porque nadie dice eso cuando no hay nada raro pasando. Nadie. Esa noche entendí algo. Mi relación probablemente ya estaba muerta. Solo faltaba descubrir desde cuándo. Después de aquella noche ya no pude verla igual. Es extraño cómo funciona la mente. Puedes pasar años construyendo una imagen de alguien, confiando completamente en esa persona, imaginando un futuro juntos, y luego un pequeño detalle destruye todo. Una mirada. Un mensaje. Un hombre con un corazón rojo. Desde entonces cada gesto suyo empezó a parecerme falso. Cuando me abrazaba, me preguntaba si había abrazado a él igual. Cuando me besaba antes de ir al trabajo, pensaba que probablemente después sonreía mirando mensajes de otro hombre. Lo peor es que ella comenzó a actuar más cariñosa conmigo justo cuando yo empecé a alejarme. Como si sintiera que algo se estaba rompiendo y estuviera intentando mantener la estructura en pie con cinta adhesiva. Pero ya era demasiado tarde. Yo necesitaba respuestas. No sospechas. No fragmentos. La verdad completa. Durante varios días intenté descubrir quién era Daniel sin confrontarla directamente. Revisé sus redes sociales, busqué nombres entre sus seguidores, observé conversaciones cuando podía acercarme. No encontré mucho. Solo pequeños detalles. Un me gusta frecuente. Comentarios antiguos. Una foto del gimnasio donde aparecía un tipo alto con barba saludando desde el fondo. Daniel Ortega. 36 años. Entrenador personal. Divorciado. Por alguna razón eso me enfureció todavía más. No era solo un compañero cualquiera. Era exactamente el tipo de hombre cliché que aparece cuando una relación larga empieza a enfriarse. El tipo seguro de sí mismo que vive en el gimnasio y sabe perfectamente cómo hablarle a mujeres emocionalmente vulnerables. Intenté convencerme de que quizá aún no había pasado nada físico. Pero honestamente, en el fondo ya sabía la respuesta. Nadie esconde conversaciones románticas debajo de la almohada si todo es inocente. Aún así seguí observando. Y entonces llegó el viernes. Ella me dijo que tendría una cena del trabajo. Algo informal. Según ella, iban varios compañeros porque una chica del equipo había recibido un ascenso. La historia parecía normal. Excepto por un detalle. No llevaba ropa normal. Pasó casi una hora arreglándose. Vestido negro. Perfume que normalmente solo usaba para ocasiones especiales. Y esa expresión nerviosa que la gente tiene cuando quiere impresionar a alguien. Antes de salir me besó rápido y dijo: No me esperes despierto. En cuanto cerró la puerta sentí algo horrible dentro de mí. No pensé. Actué.
Agarré mis llaves y salí 5 minutos después. Todavía me odio un poco por lo que hice a continuación. La seguí. Sí. Sé lo enfermizo que suena. Pero necesitaba saber la verdad de una vez. Ella condujo hasta una zona llena de restaurantes y estacionó frente a un bar bastante elegante. Me quedé lejos observando desde el auto. Pasaron unos minutos. Y entonces apareció él. Lo reconocí inmediatamente por las fotos. Daniel. Alto. Barba oscura. Camisa ajustada. Ella sonrió apenas lo vio. Y esa sonrisa. Dios. Nunca había visto esa sonrisa dirigida hacia mí en muchísimo tiempo. Él se acercó. La abrazó. Y luego la besó. Sin dudas. Sin esconderse. Como dos personas que ya habían hecho eso muchas veces antes. Sentí literalmente náuseas. Tuve que mirar hacia otro lado porque por un segundo pensé que iba a vomitar dentro del coche. No sé cuánto tiempo me quedé ahí sentado. 5 minutos. Tal vez 20. Solo recuerdo sentirme vacío. Como si alguien hubiera apagado algo dentro de mí. Lo peor no fue siquiera el beso. Fue la naturalidad. La comodidad entre ellos. No parecían dos personas haciendo algo prohibido. Parecían una pareja real. En algún momento ella tomó su mano y entraron juntos al restaurante. Y yo me quedé solo en el auto sintiéndome como el hombre más estúpido del planeta. Porque mientras yo estaba pensando cómo salvar mi relación, ella ya estaba viviendo otra. Conduje de regreso a casa sin recordar casi el camino. Cuando llegué me serví whisky aunque normalmente casi no bebo. Necesitaba apagar mi cabeza aunque fuera un rato. Pasé horas sentado en silencio imaginando todas las veces que probablemente me mintió. Las supuestas horas extras. Las salidas con amigas. Los momentos donde estaba distante conmigo. Todo empezó a tener sentido. A las 2 de la madrugada escuché la puerta abrirse. Ella entró despacio creyendo que yo dormía. Pero yo estaba sentado en la oscuridad de la sala. Cuando encendió la luz y me vio, se quedó congelada. Todavía llevaba ese perfume. Todavía tenía el labial ligeramente corrido. Nos miramos varios segundos sin hablar. Y juro que en ese momento ella entendió que yo sabía todo. Aún así preguntó. ¿Qué haces despierto? Fue tan absurdo que casi me reí. La observé unos segundos antes de responder. ¿Cómo estuvo la cena del trabajo? Ella tragó saliva. Solo un segundo. Pero lo noté. Y en ese instante entendí algo aterrador. La mujer que amaba podía mentirme mirándome directamente a los ojos sin ningún problema. Nos quedamos mirando en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Ella dejó lentamente las llaves sobre la mesa y evitó mirarme directamente. Bien, estuvo bien, respondió finalmente. Mentira. Otra más. Y lo peor era la facilidad con la que salía de su boca. Creo que en ese momento dejé de sentir tristeza y empecé a sentir algo mucho más frío. Una especie de decepción vacía. Como si mi cerebro hubiera entendido que ya no había nada que salvar. Me levanté despacio del sofá. ¿Con quién estabas? La pregunta salió tranquila. Demasiado tranquila. Ella parpadeó varias veces antes de responder. Con mis compañeros. Ya te dije. Asentí lentamente. Entonces supongo que tu compañero Daniel besa muy bien. Su cara perdió el color de inmediato. Fue impresionante verlo. Toda la seguridad desapareció en un segundo. Abrió ligeramente la boca pero no salió ninguna palabra. Y ahí estaba finalmente la verdad. No necesitaba revisar más teléfonos. No necesitaba seguir investigando. La expresión de culpa en su rostro dijo absolutamente todo. ¿Me seguiste? Preguntó en voz baja. Ni siquiera negó la infidelidad. Eso fue lo primero que dijo. No, no es cierto. No estás confundido. Solo eso. ¿Me seguiste? Solté una risa corta, amarga. Increíble. Ella empezó a acercarse lentamente.
Escucha, puedo explicarlo. Otra frase cliché. Otra mentira disfrazada de explicación. Levanté la mano para detenerla. No. No quiero escuchar cómo pasó. No quiero escuchar que estabas confundida. No quiero escuchar que no significó nada. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Y honestamente eso me enfureció más. Porque ahora lloraba. Ahora. No cuando me mentía cada noche. No cuando se acostaba conmigo mientras escribía mensajes románticos a otro hombre. Ahora que la descubrieron. No fue planeado, susurró. Claro que sí, respondí inmediatamente. Te arreglaste durante 1 hora para verlo. Silencio. ¿Cuánto tiempo? Ella bajó la mirada. No sé. ¿Cuánto tiempo? Repetí más fuerte. 3 meses. Sentí una presión horrible en el pecho. 3 meses. 90 días de mentiras. 90 días besándome después de estar con otro hombre. 90 días haciéndome sentir paranoico mientras yo todavía intentaba confiar en ella. Tuve que caminar hacia la cocina porque sentía que iba a explotar. Ella me siguió. Nunca quise hacerte daño. Me giré de golpe. Entonces, ¿qué exactamente creías que iba a pasar? Se quedó callada. Porque no existe respuesta para eso. La gente infiel siempre habla como si las consecuencias fueran un accidente inesperado. Como si el dolor apareciera mágicamente y no fuera resultado directo de sus decisiones. ¿Dormiste con él? Pregunté. No quería escuchar la respuesta. Pero necesitaba hacerlo. Ella tardó demasiado en responder. Y ese silencio ya era una confesión. Cerré los ojos un segundo. Sentí literalmente ganas de romper algo. ¿Cuántas veces? No importa. Importa para mí. Se limpió las lágrimas temblando. No sé, varias. Varias. Esa palabra me destruyó más que cualquier otra cosa. Porque convirtió mi relación en algo sucio de repente. Algo lleno de momentos falsos que yo nunca vi venir. Me apoyé sobre la encimera intentando respirar despacio. Ella volvió a acercarse. Te amo. Y ahí sí me reí. No pude evitarlo. Una risa cansada y vacía. No tienes idea de lo que significa amar a alguien. Eso la hizo llorar más fuerte. Pero honestamente ya no me daba lástima. Todo lo que veía frente a mí era a una persona que tuvo cientos de oportunidades para detenerse y nunca quiso hacerlo. Lo peor de todo fue lo siguiente. Terminamos hace unas semanas, dijo. La miré fijamente. ¿Qué? Yo iba a decírtelo. Mentira otra vez. Lo supe inmediatamente. Porque si realmente hubiera querido terminarlo, no seguiría escondiendo el teléfono debajo de la almohada como si protegiera secretos. ¿Me tomas por idiota? Pregunté. Ella negó rápidamente. No, solo, las cosas se salieron de control. Se salieron de control. Como si la hubiera arrastrado un tornado y accidentalmente hubiera terminado en la cama de otro hombre varias veces. En ese momento entendí algo importante. Ya no reconocía a la persona que tenía enfrente. La mujer que yo amaba existía solo en mi cabeza. Tal vez llevaba mucho tiempo sin existir realmente. Ella intentó tocarme el brazo y me aparté inmediatamente. No soportaba la idea de que me tocara después de saber todo. Eso pareció romperla emocionalmente. Se cubrió la cara llorando. Por favor, no hagas esto. La miré unos segundos en silencio. Y respondí algo que jamás pensé decirle algún día. Tú ya lo hiciste. Hace meses. Yo solo soy el último en enterarme. Después de aquella conversación la casa se convirtió en un lugar insoportable. Dormíamos en habitaciones separadas. O al menos ella intentaba dormir. Yo casi no podía cerrar los ojos sin imaginarla con él. Durante los primeros días lloró muchísimo. Intentaba hablar conmigo constantemente. Decía que había cometido el peor error de su vida. Que estaba confundida. Que nunca quiso perderme. Pero ya no importaba.
Lo más extraño de una traición así es que el amor no desaparece de inmediato. Ahí estaba el verdadero problema. Una parte de mí todavía la amaba, y precisamente por eso dolía tanto verla caminar por el departamento como si fuera una desconocida. Ella quería arreglar las cosas. Yo solo quería paz. 2 semanas después finalmente ocurrió algo que terminó de destruir cualquier posibilidad de reconciliación. Daniel la dejó. Así de simple. Ni grandes discursos. Ni sacrificios románticos. Ni la historia de amor intensa que ella parecía imaginar mientras escondía el teléfono debajo de la almohada. La dejó. Según ella, cuando su esposa comenzó a sospechar y la situación empezó a complicarse, él decidió pensar en su familia. Básicamente había disfrutado la aventura mientras era emocionante, pero no estaba dispuesto a destruir su vida real por ella. Recuerdo perfectamente el día que me lo contó. Estaba sentada en la cocina llorando con los ojos completamente hinchados. Me bloqueó de todas partes, susurró. Y honestamente, no sentí nada. Ni satisfacción. Ni pena. Solo cansancio. Porque de repente toda aquella fantasía por la que destruyó nuestra relación terminó reducida a un hombre cobarde desapareciendo cuando llegaron las consecuencias. Lo peor fue que entonces intentó aferrarse todavía más a mí. Como si yo fuera el plan de respaldo. Eso me rompió algo por dentro. Una noche se acercó mientras yo preparaba café y me dijo: Ahora entiendo que tú eras el amor de mi vida. Todavía recuerdo el silencio después de escuchar eso. Luego respondí: No. Lo que entiendes es que él no te eligió. Creo que esas fueron las palabras que finalmente la destruyeron. Se echó a llorar de inmediato. Pero ya era demasiado tarde para todo. Poco después contacté a un abogado. Ella suplicó que no lo hiciera. Prometió terapia. Prometió cambiar. Prometió cortar cualquier contacto con él para siempre. Pero el problema nunca fue Daniel. El problema era que durante meses pudo mentirme mirándome directamente a los ojos y dormir tranquila después. Eso no se arregla con promesas. El proceso de separación fue horrible emocionalmente, aunque bastante sencillo legalmente porque no teníamos hijos. Aún así, dividir una vida entera en cajas es algo devastador. Cada objeto tenía recuerdos. Cada rincón del departamento parecía burlarse de mí. La última noche antes de irme ella se sentó frente a mí en silencio durante mucho tiempo. Parecía agotada. Vacía. ¿De verdad no hay nada que pueda hacer?, preguntó. La miré unos segundos antes de responder. Debiste preguntarte eso antes de besar a otro hombre. No gritamos. No hubo escándalo. Eso fue lo más triste de todo. Solo 2 personas cansadas viendo cómo una relación moría lentamente frente a ellas. Me mudé a un departamento pequeño al otro lado de la ciudad. Al principio el silencio me destruía. Pasar de compartir una vida con alguien a escuchar únicamente el sonido del refrigerador por las noches es una experiencia extraña. Pero poco a poco empecé a sentir algo que no había sentido en meses. Tranquilidad. Ya no tenía que sospechar. Ya no tenía que mirar un teléfono escondido bajo una almohada preguntándome qué secretos guardaba. Ya no tenía que sentirme insuficiente. Hace poco un amigo en común me contó algo sobre ella. Al parecer intentó volver a contactar a Daniel varias veces después de nuestra separación. Incluso creó cuentas nuevas porque él seguía bloqueándola. Él nunca respondió. Supongo que cuando la aventura dejó de ser divertida, dejó de tener valor para él. Y sinceramente, creo que esa terminó siendo su verdadero castigo. No perderme a mí. Sino darse cuenta de que destruyó una relación real por alguien que jamás pensó quedarse. En cuanto a mí, sigo solo. Y honestamente estoy bien así. Durante mucho tiempo pensé que terminar solo era el peor escenario posible. Ahora entiendo que hay cosas mucho peores. Como dormir junto a alguien que te abraza mientras entrega su corazón a otra persona en secreto. Todavía recuerdo aquella noche cuando vi el teléfono desaparecer debajo de la almohada. Qué increíble que algo tan pequeño pudiera anunciar el final de toda una vida juntos.
Ahora duermo tranquilo. Sin mentiras. Sin secretos. Y sin tener que preguntarme nunca más quién está sonriendo al otro lado de la pantalla.